Chait, en los controles técnicos. Bien, en este momento vamos a eh, justamente hablar con alguien que sí sabe y va a saber explicarnos todo lo que tiene que ver con esta fiesta que tenemos ya mañana mismo acá en Israel, que es Sukkot, la fiesta de las cabañas, la llaman uno, pero tiene otras definiciones. Así que bueno, permítame presentar, bueno, él es un viejo amigo de la casa, ya no habría que presentarlo, ya lo deben reconocer, el doctor Sadov. Él tiene doctorado en historia judía y también es rabino laico. Así que bienvenido, Esra, como siempre. Muchas Un- gracias, Martín. una alegría. Bueno, queremos desandar Sukkot. Digamos, ¿dónde empieza Sukkot y qué es lo que hace que tenga estas definiciones? Sukkot es como otras festividades del calendario hebreo, es una fiesta agrícola, al igual que los otros 12 regalim, que son las festividades que son Pesach y Shavuot. También Ujú. Sukkot es una festividad agrícola que se empezó a instaurar ya cuando el pueblo dejó de ser nómade y se asentó en la tierra. Eh, eh, Otro de los nombres de Sukkot es la festividad de eh, finalización de la cosecha. Ujú. En Sukkot se termina de cosechar y los los agricultores empiezan a pensar, a desear que vuelvan las lluvias. Así es, está Eh, el rezo para especial que vuelvan las lluvias. Exacto. A partir de Sukkot, eh, digamos, si tomamos los rezos o los pedidos a Dios como un reflejo de las necesidades o los deseos del ser humano, en Sukkot ya se empieza a rezar pidiendo por las lluvias, que empiece a Mm. llover. Y las lluvias es el comienzo de la nueva temporada agrícola. El- Que en verdad, saliendo ya por la época, vamos a salir del otoño para empezar el invierno, o sea que lógicamente tendría que llover, ¿no? Exacto, es eso, es decir, es una festividad que tiene que ver con lo que ocurre, lo que tendría que ocurrir o lo que generalmente ocurre cuando uno abre la ventana y mira al campo. Eh, en Shavuot, en Pesach se festeja una cosecha, la cosecha de la cebada, Shavuot se festeja otra cosecha, Digo, eh, el trigo, y en Sukkot se festeja ya la finalización de toda la temporada agrícola y es también la época de la vendimia, la época en que exacto, se, se cosecha, digamos, la uva. sí, masivamente la uva, a pesar de que ya empezó un poquito la temporada, pero sí, sí, hay Sí, bastante uva. y la festividad de Sukkot se la define en la Torá, que es más o menos el inicio de la definición de las festividades, cuyos orígenes, las primeras tradiciones son del siglo XII, siglo XI, antes de la era cristiana, pero ya la escritura, la redacción de la Torá es mucho más adelante, y ahí se definen las festividades, y Sukkot es la festividad del séptimo mes, porque en la época bíblica el primer mes era el mes de Nisan Claro. y Tishrei era el séptimo mes. Y el que escucha ahora va a decir, pero un momento, la semana pasada fue Rosh Hashanah, la semana pasada empezó Empezó el el, año, claro. el año, tendría que ser el primer mes. Sí, hoy en día es cierto, pero en la época bíblica el primer mes era el mes de Nisan. Y en la Ujú. Hazal,
los sabios de bendita memoria, como lo llamamos, o los líderes del pueblo en la época después de la destrucción del segundo templo, en la época de la Mishnah, cambiaron el calendario, cambiaron muchas cosas de las leyes que estaban establecidas en la Torá. Una de ellas cambiaron el calendario y así convirtieron que Pesaj, el mes de Nisan, es el séptimo mes, porque el comienzo del año empieza en Tishrei. Ujú. Ok, Y también, bueno, obviamente por las fechas empiezan la cosecha de cítricos, ¿no? Es la época de cítricos y palta y bueno, algunas cosas específicas de la sí, época. no sé si palta habría En esa en la época, tierra de Israel en aquella época. claro. Pero cítricos sí, y ahora enseguida seguramente vamos a hablar de las cuatro especias, las cuatro Ujú. especies, con especies, Arbata Especies. Minim. Uno de ellos es el cítrico. Ahí está. Bueno, claro, el limón, el etrog, Pero, ¿no? digamos, una de las características de la fiesta de Sukkot, como dice su nombre, Sukkah es una especie de cabaña. Ujú. Por eso se la llama la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, y tiene algunas diferentes interpretaciones. La interpretación que es parte del conocimiento que tenemos, o lo que nuestra afirmación anterior, que es una festividad agrícola, es que en esta época es que los dueños de los campos o los encargados de las cosechas Ujú. construían una cabaña, ya no en donde vivían, no en la ciudad o en la población, sino en ¿Dónde el estaba la campo. cosecha? Claro. Exacto. Para controlar qué es lo que ocurría o para no Ujú. tener que, digamos, trabajar en la cosecha, no tener que cada día bajar al campo y subir a su casa a la noche, entonces se quedaban ahí eh, para estar más cercanos del trabajo agrícola. Esa es una de las interpretaciones. Ujú. La otra se remite a las tradiciones anteriores, que es de la salida del éxodo de Egipto, de la salida del pueblo israelita, de las tribus israelitas de Egipto. Y se dice que la Sukkah rememora las cabañas en las cuales Vi- vivían o Vivían sí. se asentaban cuando iban nomadeando por el desierto, Ujú. donde se protegían de las inclemencias del tiempo. Sí, y los Y animales entonces también la Azúcar y los recuerda peligros. eso. Ok. Exacto. Claro, bueno, yo justamente decía, bueno, porque pesas lo tenemos mucho más, las cabañas las tendríamos que tener muchos más en pesas, pero bueno, llegan hasta acá porque creo que se asocian tanto a un evento como al otro, ¿no? Tanto digo Sí, a lo que, a las casas que hacían en los campos como eso. Ahora, tenemos también la fiesta, finaliza también, se termina en este periodo de leer la Torá. Eh, que se viene sí, leyendo desde mismo, de que terminó el año pasado y empezó hasta ahora que vuelve a terminar. es cierto, sí, pero digamos, si tomamos la perspectiva histórica del contexto. Ujú. Eh, Esta es una tradición, a mi interpretación, es una tradición un poco más posterior, es en la época en la cual ya había Torá. Ujú. Según las investigaciones, la Torá es de la época del rey Yoshiau, que ahí es cuando se cuenta en el libro de Melahim, en el libro de Reyes, que encontraron en los archivos, digamos, del templo, encontraron rollos de Torá que ahí empezaron a leer
y se dieron cuenta que hay muchas cosas que no se cumplían, y ahí puede ser que ese es uno de los comienzos de la tradición de leer Ajá. porciones estables cada semana de los 5 libros de Moisés o del Pentateuco. En ese momento se encuentra, se supone que lo que se encontró es el libro de Dvarim o Deuteronomio, y que a partir de ahí empieza esta nueva tradición que después con el exilio a Babilonia se interrumpe y se renueva con el retorno de parte de los judíos, de los miembros de la tribu de Judá, del retorno a Eretz Israel, del retorno a Jerusalén y la lectura de la Torá por los líderes espirituales, entre ellos Ezra. Ah, o sea que está bien, no, está bien la aclaración de que no toda la festividad se armó como hoy la tenemos armada, se armó en el mismo, en un mismo momento. O sea, esto no tiene nada que ver con lo otro, pero coincide en fecha. O sea, quizás caprichosamente se puso para esa fecha para que coincida, o crees que fue un azaroso, o sea, que no tiene nada que No, ver. yo creo que fueron tradiciones que fueron creándose en el pueblo, en la cultura del pueblo, y que se fueron Mm, juntando. Así puede ser también por qué justo la tradición de la salida de Egipto va justo con la festividad de la primavera y con la claro. festividad de las primeras cosechas. Son cosas que se van juntando. ¿Por qué Shavuot, que es el 49 días después De, de Pesach, por qué ahí se habla que es la festividad que conmemora la entrega de la ley o la entrega de la Torá de Dios a Moisés? ujú. Son tradiciones que se van juntando en unos eventos especiales, y cada festividad tiene varios significativos o conmemora varias cosas. Y este es el caso también de, eh, no de Sukkot, porque si bien es cierto que se finaliza el, el- el- el primer día después de Sukkot, la festividad es otra. Simchat Torah no es parte de No es parte de Sukkot. Sukkot, Viene exacto. Es otra festividad. Shmini Atzeret, que es el octavo día en que se reúne todo el pueblo, y después de eso, que es otra festividad que Sukkot. Y después de eso viene lo que nosotros llamamos Simchat Torah, la celebración de la Torah, Ujú. y se celebra que se reinicia el ciclo de lectura, el ciclo semanal, digamos así, o el ciclo anual Bueno, de casualmente tienen que ser entonces 52 semanas. Eh, Sí, aunque hay otra tradición que el ciclo era de 3 años, no de un año. ah, Eh, la tradición de Eretz Israel era la lectura de la Torá en 3 años. Entonces el ciclo es distinto. En el Talmud de Babilonia, que es el que fue aceptado y fue adoptado como fundamento por los rabinos de la ley rabínica que ujú. se instauró en El la época escrito, de la Mishnah, se determinó la lectura, el ciclo de lectura de la Torah en un año. un año. Ok. Pero Bueno, hay diversas tradiciones que algunas se van juntando y otras se van desechando. ok. Tenemos ahora que hay, esta festividad tiene como representatividad cuatro, cuatro hierbas, Especies. especies diferentes. Perdón, Cuatro especies especies, diferentes. no son Ahí está. hierbas, sí, es cierto. Está el, eh, la palma, una palma, las hojas más tiernas de una palma o las hojas de la palma que aún no se abrieron. Ujú, Está el citro, el etrog, que en realidad en la Torá no se habla no se menciona etrog, sino se dice
Pri Hadar, Ok, un fruto de cítrico. Es interesante, buscando el origen de la palabra etrog. eh, Hay quien lo encuentra en el idioma persa, que dice que la palabra etrog se basa en el término turunj, que es en el idioma persa. Ahora, a mí la palabra turunj me hizo acordar la palabra toronja. claro. ¿Y qué es Bueno, una toronja? una toronja es una naranja, sí, Es una especie de naranja, exacto. claro. Así que las culturas están conectadas. La tercera especie es el hadass o el mirto, y la cuarta es la arabá, lo que nosotros conocemos como el sauce Ujú, o el ok, sauce llorón. sí. Y en la ¿Hay tradición, algún motivo por el cual son esas cuatro y no otras? yo no lo conozco, es decir, en Ujú, la Torá no se dice cuál es el motivo, ujú, se establece que esas son las cuatro especies que se deben juntar, y ujú, hay explicaciones, por supuesto, así como muchísimas otras cosas que se dice en la Torá, caja, así porque sí, sí, pero hay explicaciones, algunas que son tradiciones paralelas que no se incorporaron en el escrito, pero que estaban en boga en las tradiciones populares, y otras que los comentaristas eh, trataron de encontrar una explicación que satisfaga la curiosidad humana. ajá, Y una de las explicaciones que hablan acá es de que unos tienen aroma y no tienen sabor, otros tienen sabor y no tienen aroma, ah, hay otros que tienen y sabor y aroma y otros que no tienen ni sabor ni aroma. mierda. Cuando el sabor es una metáfora de la sabiduría y del conocimiento, y perdón, El aroma, es el aroma es de la claro, sabiduría y el conocimiento, y el sabor de las buenas acciones. Y esa es la explicación, dice, así somos los seres humanos. Hay algunos que tenemos más de lo uno, hay otros que tenemos más de lo otro, hay algunos que no tienen nada de nada, y hay otros que tienen de las dos cosas. Y somos diferentes y así ok. somos. Está bien. Bueno, y eso se junta todo ahora en esta festividad, que, bueno, que como tiene como cuestión importante, como dijimos, varias interpretaciones, y creo que las cubrimos todas, ¿o falta alguna? Hay varias cosas interesantes que son explicaciones por qué se hacen. Ujú, Digamos, y yo trataría de orientar un poquito más a por qué qué significación o qué relevancia tienen estas tradiciones para la vida judía hoy, en el siglo XXI, que la ujú, mayoría del pueblo judío tiene algún contacto con la cultura judía, muchos quieren tener contacto con la cultura judía, aun cuando en una perspectiva no de cumplimiento de mitzvot o no una perspectiva de culto. ujú. Y hay muchas explicaciones interesantes. Por ejemplo, hay una simbología de la Sukkah que habla de la justicia social. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que estar en la Sukkah? De acuerdo a las leyes, a las La tradición, tradiciones, ¿quién tiene que estar en la Sukkah? Todo todos, judío. todos, Y tienen que permanecer día y noche y comer y dormir durante 7 días. así es. Ahora, esta temporada es una temporada
como dicen los especialistas del pronóstico del tiempo, es una temporada inestable. Es una temporada que puede hacer fresco, puede hacer mucho calor y puede Ujú, llover. Y eso da una sensación de la inestabilidad de la vida cotidiana del ser humano. ujú, Que una persona, no solamente las personas como son la mayoría, somos la mayoría, de una situación de seguridad media, hay gente muy pobre que vive toda su vida en circunstancias así, y hay gente muy rica, muy poderosa, que de todos modos en esta semana tienen que sentir qué es lo que es vivir a la intemperie, qué es la dificultad de no estar totalmente protegido y ujú. de la inseguridad de qué es lo que va a ocurrir hoy a la noche y qué va a ocurrir mañana, si voy a poder dormir seco, levantarme seco o levantarme mojado por la lluvia. Sí, o el frío o las Entonces, inclemencias. exactamente, Es un método de alguna manera, bueno, quienes lo cumplen, quienes realmente lo viven así, es una forma de poder hacer que a su vez, a partir de ahí, él empiece a entender mejor al otro que tiene que vivir así todo el año, ¿no? Sería, exacto. Digamos, es una interpretación. sí. De ahí, yo no te voy a decir que esa fue la intención de lo que No, bueno, escribieron no estas porque prescripciones antes de el la Torá. pueblo tenía bastante más, Era otra cosa, era, es cierto. claro, bastante más homogéneo, digamos. Pero es una interpretación que no, también entonces había ricos y pobres. Pero bueno, digamos Pero sí es cierto, pero es una interpretación para hacer estas tradiciones también relevantes a nosotros. mm, Y que me parece que esto es una cosa importante. Otra tradición muy interesante es la tradición de los Ushpizin. ujú, Ushpizin son los huéspedes. sí, los invitados. Si hablamos de orígenes lingüísticos, la palabra Ushpizin viene del arameo, Ujú, pero en latín, el, ¿cómo se llama? Hospes, claro, que es el huésped que dije yo antes. huésped. Digamos, desde el punto de vista lingüístico, también ahí tenemos relación, porque siempre hubo relación entre los diversos pueblos, también en sus culturas y también en sus idiomas. Ujú, Hoy en día, en hebreo, el que sabe hebreo, el que utiliza el hebreo, el que vive en hebreo como nosotros, sabe que leitashpez es eh, hospitalizarse, es decir, es entrar como un huésped, entre comillas, en porque el no tiene más hospital. remedio, Mm, en un hospital. Y las claro, raíces de las palabras es la misma. claro, claro. Eso es interesante. Ahora, ¿qué es la tradición esta? Ujú, Que en, se estila a recibir huéspedes, a recibir visitas en en casa, Tuzuka. en la azúcar, eh, inclusive a un transeúnte casual, que alguien Ujú, pasa y se lo invita a entrar a la así azúcar. es, así es. Ahora, la tradición que me gustaría hacerle para el cierre es lo que Ujú, mencionaste antes, de las cuatro especies que son ujú, muy distintas, pero están juntas. Y eso es una metáfora o un reflejo de la realidad que vivimos en el pueblo judío, que nosotros aspiramos, aún conservando las diferencias, aún respetando las diferencias entre las diversas formas de ser judío, de mantenernos como se dice en hebreo, Agudah Ahat, es decir, podríamos decirlo, en un manojo o en un ujú, atado. Y las cuatro especies mantienen su diferencia,
y justamente respetando la diferencia entre las diversas formas que cada una de esas especies tiene, Ujú. o como el mensaje que quiero transmitir ahora, mantener las diferencias entre los diversos tipos de judíos es la forma en que nosotros podemos estar unidos y no uniformes. Así La es. idea es la unidad, pero no la uniformidad. Vos sabés que digo, bueno, más allá de todo, gracias por toda la explicación, realmente creo que es muy rico para todos aquellos que aún no hayan tenido la posibilidad de tener contacto con esta información, con esto que tiene que ver con la tradición judía, pero tristemente hace 2 años, esta festividad o la que le sigue, pero se toma como esta, digamos, porque los años se van corriendo, las fechas, eh, lamentablemente quedó marcada, quedó señalada como una de las tragedias más grandes para el pueblo judío, o la tragedia ya de por sí más grande después de la Shoah, ¿no? Después del Holocausto. Estoy Así totalmente que de acuerdo contigo. Fue una tragedia tanto por lo que ocurrió, por el asesinato y el ataque y el sufrimiento que todos nosotros hemos sufrido. Y cuando digo todos nosotros me refiero a todos nosotros en el Estado de Israel y todos los judíos, o gran parte, la mayoría de los judíos en todo el en el mundo, exterior, así es. en, Esa es parte en de la la diáspora. desgracia, ¿eh? A mi gusto, esa es ¿Cómo? parte de la desgracia. Para mí, esa es Sí, sí, parte de la sí, desgracia. es cierto, es cierto, es realmente Involucra, una desgracia que nos va a marcar por generaciones, así es. eh, y, y, no sé, no, mi temor es que nosotros continuamos cometiendo los mismos errores o errores parecidos porque nosotros estamos ahora a 3 días o a 2 días de Yom Kippur. Y en los últimos 50 años, nosotros en Yom Kippur siempre recordábamos la, Ujú. los errores garrafales y la catástrofe que Así es. sufrimos durante la Es, guerra de Yom lo Kippur. recordamos ayer. Exacto. Y, y nosotros, yo me acuerdo que todos los años en Yom Kippur recordamos esto, y hace 2 años en Yom Kippur también lo recordamos y decíamos, bueno, pero esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Y Ujú. volvió a ocurrir el Ujú. error, la soberbia de ciertos sectores que pensaron de que estaban seguros de su política, que no controlaban la seguridad de todo el pueblo, los responsables de la Ujú. seguridad de todos los ciudadanos pensaron de que no había problemas. Una situación bastante parecida a lo que ocurrió en Yom Kippur. Y es realmente terrible. Y es también terrible que ya pasaron 2 años y Y que todavía no tanto se vos como terminó. yo tenemos que seguir teniendo este símbolo que Sí, pero significa, todavía no se terminó. exacto, que nos recuerda que no se terminó, que no se terminó. No quiero hacer, Y yo no quiero hacer conjeturas hasta que esto no se termine. No quiero emitir opiniones hasta que esto se termine, personalmente yo. Porque creo que antes que todo está el dolor de los que todavía están allí, para mí, ¿no? Es una opinión muy personal. Y cuando entre el último de los secuestrados pise o sea traído a Israel, ahí es donde vamos a poder empezar a hablar. Ahí es donde vamos a tener que hablar. bueno, lo más importante, como vos decís, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, es que se haga todo lo posible y que el primer deber
que cada israelí, especialmente los dirigentes, tienen que tener Ujú. delante suyo es el de salvar o hacer retornar a todos los secuestrados, vivos o muertos, que Así es. retornen a sus casas. Amén. Eh, y eso es lo que todos esperamos. El doctor Efraín Sadov, como siempre, es un libro abierto, pero yo diría, él ha escrito libros y enciclopedias y ha hecho tantas cosas que decir que es un libro es poco, es mucho más que eso. Así que te agradezco mucho, Efraín, por estar acá en Radio Naria. Muchas gracias, Marcos, por invitarme. Un abrazo Y grande que y Hag tengamos, Sameach. y quiero desearnos a Ujú. vos, a mí y a todos los que nos están escuchando que tengamos un mejor año. Amén, que así sea. Gracias, Efraín, un abrazo grande. Efraín Sadov en Radio Naria. Radio Naria, más allá de las fronteras, vos y vos en castellano.